gustaría saber de los presentes que tengo acá. Ah, digo, ¿qué pasó ahí? Me tradujeron las palabras. Me gustaría saber cuántos de acá se presentaron al examen final. ¿No hay nadie que se haya presentado todavía? Bueno, No, profe, no. listo, no hay problema. Hola, Vane. Hoy mira quién está ahí, Vanessa. ¿Cuántas caras reconocidas ahí de tanto tiempo? Pero bueno, la idea del examen en modalidad virtual, como ya sabrán, es un tribunal, o sea, normalmente somos tres docentes, dependiendo la cantidad de estudiantes que haya, a veces somos dos. La idea del examen consta de una sola instancia y el tiempo va a estar de acuerdo al tema que hayan elegido y a la forma en que lo presenten. O sea, hay estudiantes que el examen dura 20 minutos y hay exámenes que duran un poquito más. Pero bueno, me gustaría saber hoy cuáles son las dudas concretas que tienen para poder orientarlos en la preparación de la mesa. Hola, No tengo profe, buenas tardes. buenas. Sí, tengo una duda con respecto a la modalidad del examen por una cuestión de que, bueno, usted acaba de decir que de un tema que tendríamos que preparar, pero yo la vez pasada estuve hablando con el profesor Fanucci y la profesora Sajama y ellos me dijeron que no era necesario, que no había que preparar un solo tema, sino todo en general. Entonces ahora como que estoy un poco desconcertada, porque yo en realidad, o sea, estudié todos los temas, pero no es que preparé uno en particular, por lo que ellos me dijeron. Por eso ahora me acaba de entrar esa duda. O es dependiendo del profesor con el que me toque rendir. Bien, Sandra, la pregunta es válida. En realidad, te respondo con otra pregunta. ¿Es lo mismo para vos, Sandra, que inicies un examen en el cual sabemos que hay nervios, ansiedad, un montón de situaciones que se van presentando, con un tema en el cual vos te sientas cómoda, a que yo inicie el examen preguntándote que me describas los pares craneales y hablemos un poquito de lo que es el sistema nervioso periférico, sistema nervioso autónomo, y explayemos un poco con algunas cuestiones de temas complejos? Y siempre, o sea, siempre creo que es mucho más fácil iniciando, o sea, hablar de un tema en el cual yo me sienta por ahí más cómoda, más segura y que después surjan las preguntas, obviamente. Exactamente. A ver, el examen en sí, hay una leyenda que da vueltas por ahí que es errónea, que es presentar un tema y si los das bien, el parcial está aprobado, perdón, el examen está aprobado. En realidad, el tema se lo vamos a elegir por una cuestión de inicio de la conversación y para que ustedes se suelten un poquito y se sientan cómodos al hablar. Pero preguntas podemos preguntar de todas las unidades, de todos los temas que nosotros queramos, porque es un examen final de todo el contenido del año. No, Calculo sí, yo, esto está más que claro, o sea, que por más que una comience, o sea, iniciando sobre un tema, obviamente que estamos dispuestos a que nos pregunten de cualquier tema, porque la idea es que tenemos que saber todos los sistemas, o sea, eso está más que claro. bueno, por eso te digo, Sandra, no importa el profesor que te toque, el examen va a ser siempre de la misma manera. Va a haber docentes como Gastón, como yo, como Silvia, que permitimos que el estudiante inicie con un tema en el cual se sienta cómodo y quizás existen otros docentes a los cuales les gusta iniciar ellos las preguntas. Y no lo veo mal, ¿está? O sea, no estaría mal. Cualquiera de las dos modalidades, el hecho de haber estudiado todas las unidades y el contenido da lugar a que puedan exponer cualquier tipo de pregunta que les lleguemos a hacer nosotros. Bien, Claro. estoy abierto a escuchar las consultas que tengan. Aprovechenme. Yo sé que hay gente que se ha conectado acá, que estaba con muchas dudas de cómo preparar la materia.
cómo enfrentarse a la modalidad del estudio, cuáles son los temas más importantes. Siempre son las mismas preguntas las que formulan, pero bueno, me gustaría que sean ustedes quienes hablen. Hola, profe. Buenas. Hola, ahora sí soy Vanessa. Antes estaba una compañera conmigo que de primer año aprovechó también la clase porque estamos en el vacunatorio. Entonces aprovechamos y nos metimos igual a la clase. Ah, buenísimo, buenísimo. Sí, sí, pero bueno, la voy tomando como puedo. Yo todavía no me presenté nunca al final de biología, tengo terror, terror. Y eso que Si me puedes, tuviste uno de los docentes más complejos. sí, por eso tengo tanto terror. Bien, ¿y cómo venís preparando el área de biología? Y mira, yo vine tomando unas clases con Judith, Ujú. eh, repasando todos los sistemas, que los tenía todos bastante abandonado biología, así que bueno, refrescando un poco la memoria. Me metí un poco de lleno con urinario, que me pareció bastante interesante, pero bueno, todavía no le encuentro la vuelta a cómo encararlo en el momento de sentarme frente a la cámara y explayar todo sobre la materia. Así que mi miedo es ese en realidad, de cómo afrontar el examen. Bien, el examen en sí, o sea, no es algo tan complejo como algunos piensan, ¿no? Yo sé que le tienen miedo a hablar a una cámara, créanme que estamos todos en la misma, o sea, para nosotros ha sido muy complejo eh, reacomodar nuestra forma de enseñanza a hablarle a una cámara con todas las complicaciones que eso trae. El examen es lo mismo que estamos haciendo ahora acá, o sea, es una reunión entre dos docentes y un estudiante y es exponer. O sea, lo mismo que pasaría en la presencialidad pasa acá. O sea, no hay una forma específica de cómo es el examen porque el examen es individual para cada estudiante. O sea, no importa si Vanessa vos te presentás con, no sé, eh, urinario, perfecto. Vos iniciás con el tema urinario y capaz que yo te hago preguntas eh, con respecto a sistema endocrino y después Gastón te hace preguntas con respecto a sistema nervioso. Y quizás se presenta a otra estudiante, como era Sandra, la anterior estudiante que preguntaba, y expone sistema cardíaco y quizás le volvemos a hacer las mismas preguntas sobre endocrino y nervioso, o quizás cambiamos de temática y hacemos con respecto a respiratorio o con respecto a digestivo. O sea, es muy individual el examen, entonces no hay que tener miedo de decir, uy, o quizás yo veo ahí por mensajes y en esos grupos que se van armando que dicen, no, a mí me preguntó tal cosa, a mí me preguntó tal otra. No importa lo que le hayan preguntado porque el examen es tan individual que las preguntas nunca se van a repetir. Y hay tanta variedad de temas que la verdad es muy difícil que le volvamos a preguntar lo mismo a todos los estudiantes en un mismo turno de examen. Ah, listo, listo, profe. Entonces, eh, tu recomendación, yo me baso en eso, tu recomendación, estudiar todos los sistemas y las relaciones, por más que yo me enfoque en un sistema en particular para desarrollarlo. Yo siempre digo la misma frase, ¿no? Hay que relacionar los temas, pero también hay una cuestión de fondo que los años de estudio dan lugar a la relación entre tema y tema. Quienes fueron estudiantes míos, no sé quién, además de Vane acá en el grupo, quien ha tenido la mala suerte de tenerme como docente, eh, en las clases presenciales, en su momento cuando podíamos dar clases presenciales, yo les hacía algunas preguntas específicas del examen final y, por ejemplo, le hablaba de relaciones entre sistema cardíaco, respiratorio y nervioso. Y les decía, o sea, la pregunta parecía muy compleja, una pregunta muy armada, en la cual quizás en ese momento de estrés es muy difícil comprenderla, pero la explicación o la teoría que había que dar era muy sencilla. Y si ustedes tenían la base de todos los sistemas bien estudiadas, la relación se va transformando a medida que ustedes van hablando. Con los años,
de estudio, les vuelvo a repetir, se da la relación entre un aparato y sistema uno con otro. Así que no se maten tampoco pensando a ver cómo relaciono esto con aquello. ¿Es algo que nos gustaría ver en los exámenes? Nos encantaría ver relación de aparatos y sistema y que ustedes sean quienes digan, bueno, arranco hablando con urinario y te lo puedo relacionar con cardíaco sin necesidad de que el docente haga alguna pregunta. Hace algunos años, cuando inicié la docencia, yo decía lo mismo, jamás pongo un 10 en un examen final. Y después de 4 años, este año en la virtualidad puse un 10 en un examen final. Pero, ¿qué significaba ese 10? Ese 10 significaba que la estudiante que expuso dio todos los temas del contenido, o sea, paseó ella por todas las unidades y logró la relación entre uno y otro. Y obviamente no hubo necesidad de que el docente interrumpiera esa exposición del examen para poder hacer alguna acotación o poder meter alguna pregunta. Mi recomendación, si me preguntan cuál es, que hablen ustedes, no se queden callados ni calladas y expongan. Si el docente interrumpe el examen, pueden ser por dos motivos. Uno puede ser porque han expuesto lo suficiente como para dar a entender que el tema que ustedes están desarrollando lo comprenden y lo han estudiado, principalmente lo han estudiado a fondo, y segundo, lo han comprendido como corresponde. Entonces el docente interpreta que ese contenido ya está completamente aprendido, o que los conocimientos básicos que exigen para la aprobación de ese tema ya estarían. Y otra forma u otro motivo por el cual el docente podría llegar a interrumpirlos en la exposición del examen es porque han hecho alguna equivocación o han dicho alguna palabra que quizás no es con la terminología que corresponde, o se han equivocado en algún tema muy particular, o quizás el docente no ha logrado comprender cuál es la finalidad por la cual ustedes están exponiendo de tal o cual manera. Pero eso no implica que el examen se termina ahí o que el examen está mal. Es parte del aprendizaje. Entonces, mi recomendación, vuelvo a decir, es ustedes expongan. ¿Cómo hago para exponer? Que es la gran pregunta que hacen todos. A ver, hoy en día existe millones de formas de conectividad. Por supuesto que sé que la gran mayoría no tenemos el acceso a la conectividad que nos gustaría. Algunos de los que están acá presentes estoy seguro que están utilizando datos móviles, lo cual implica un gasto extra en la factura telefónica. Hay otros que quizás el internet es compartido con algún vecino, con otros familiares, o utilizan el wifi de algún establecimiento laboral. Entonces, los horarios que tienen para poder estudiar o conectarse son muy acotados. Pero vamos a una realidad, el WhatsApp los utilizamos, la gran mayoría de los que estamos aquí presentes, utilizamos WhatsApp, sabemos que tiene una modalidad en la cual yo puedo establecer una videollamada. Entonces, utilizar esas herramientas tecnológicas que tenemos, entonces voy a decir, bueno, a ver, utilizo el ejemplo de Vanessa porque la conozco, ¿no? A ver, Vane y Trini, por ejemplo, que la vi por ahí conectada, ambas se ponen de acuerdo y dicen, bueno, en tal horario hacemos una videollamada de 20, 30 minutos y ambas exponemos el tema, entonces una hace de oyente mientras una expone, entonces de esa manera quien oye va buscando digamos, en el contenido bibliográfico que ustedes tienen de las diversas unidades, y de esa manera va corrigiendo a su compañero o compañera. Y así viceversa. Yo les puedo asegurar que de esa manera muchos han logrado perder primeramente el miedo a exponer frente a una cámara, que no es nada sencillo, falta muchísima preparación. Yo siempre digo lo mismo, la virtualidad vino para quedarse, pero así como vino para quedarse, hay que adaptarse a esa nueva modalidad de aprendizaje y de enseñanza. Y parte de ese aprendizaje también incluye idear herramientas que nos faciliten llegar más rápido al objetivo que tenemos.
Esa sería una de las modalidades, qué sé yo. Los que somos un poco más anticuados, no quiero develar la edad, pero bueno, algunos ya la saben, tenemos la modalidad de Skype, ¿no? Esa modalidad un poquito más anterior, en la cual nos conectábamos, bueno, también se puede utilizar. Zoom, Meet, que son plataformas gratuitas y que nos permiten conectarnos y poder hacer estas exposiciones de ir perdiendo el miedo y la ansiedad de presentarse frente a una cámara. Ustedes dirán, sí, pero no es lo mismo presentarme frente a un compañero o una compañera que estar frente a un docente. En este momento están hablando frente a un docente de igual a igual y de la misma manera se va a hablar en el examen final, porque la idea es que ustedes sean los expositores del contenido, porque la evaluación es de ustedes, no nuestra. Entonces, quienes tienen que demostrarnos que el contenido lo aprendieron y lo estudiaron correctamente, pero principalmente comprendieron el contenido que han leído y que han estudiado, son ustedes. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, a ver, en la antigua Biología 2 del Plan 92, sé que la gran mayoría de los que están acá son del Plan 2017, se establecían 5 criterios de estudio, que era el concepto, la clasificación, la fisiopatología, el cuadro clínico y las complicaciones, porque Biología 2 estaba orientada al estudio de las diversas enfermedades y alteraciones del organismo. Hoy en día ustedes van a exponer en cuanto a Biología 1, la antigua Biología 1, o la anatomía y fisiología normal del cuerpo humano. ¿Cómo puedo exponer de una forma en la cual me permita a mí estudiarlas de manera sencilla y que también me permita exponerla de una forma eh, regular o de una forma que sea continua? Principalmente estableciendo una pregunta básica. ¿Qué es lo que yo estoy estudiando? A ver, si yo hablo, les doy ejemplos, que quizás es lo que ustedes más necesitan, y quizás después ahí van a surgir varias dudas. Si yo expongo y digo, bueno, a ver, me presento en el examen, presento el documento de identidad, eh, hablo perfecto con el docente, me saludo, todo. Bueno, nosotros le preguntamos, ¿qué tema elegiste para exponer hoy? Y me dicen, bueno, elegí sistema cardíaco. Sabemos que el sistema cardíaco es el sistema cardiovascular, o sea, van de la mano la bomba cardíaca con los vasos, tanto arterias como venas. Entonces, ¿con qué voy a iniciar hablando? Si yo digo, voy a hablar del sistema cardíaco o cardiovascular, perfecto, y empiezo hablando de circulación mayor y menor. Me comí 40 páginas de la unidad en las cuales no expuse nada de lo básico que yo tengo que saber. Entonces ahí ya arrancamos un poquito desprolijos. ¿Por qué? Porque de esa manera paren que veo que están escribiendo en el chat, ya veo que me están diciendo algo y yo hablo y no leo. Eh, perfecto, está bien. Ahora, Débora, ahora te respondo con respecto a eso. Bien, continúo. Les decía, ustedes se exponen y me dicen, bueno, voy a exponer sistema cardiovascular. Perfecto. Y arranco hablando de la circulación mayor y menor. ¿Cuántas páginas de la unidad me pasé por alto? Primeramente tendría que hablar de qué músculo compone la bomba cardíaca, qué músculo hace a la composición del corazón, cómo está dimensionado fisiológicamente o anatómicamente, mejor dicho, el corazón, cuáles son sus cavidades, cuántos tabiques contiene, esas divisiones, cómo se conectan mediante válvulas una con otra. Entonces ahí yo puedo seguir exponiendo, o sea, expuse primero cuál es el músculo que lo compone, expongo la composición anatómica de esa bomba cardíaca, o sea, cómo se divide y cómo está estructurada anatómicamente la bomba cardíaca. Expuse las válvulas, hablo de las funciones de las válvulas, por qué están esas válvulas colocadas en esos espacios. Después puedo seguir hablando de cuáles son los vasos aferentes y los vasos eferentes, y qué características tienen esos vasos. Si yo digo, bueno, ingresa a la bomba cardíaca por medio del ventrículo, perdón, por medio de la aurícula,
la vena cava superior y la vena cava inferior en la aurícula derecha. Las venas están compuestas de tal forma, entonces hablo de las características de las venas y expongo cuáles son sus túnicas, cuáles son las particularidades que tiene una vena, cómo se diferencia una vena de una arteria, qué tipo de sangre fluye por una vena y qué tipo de sangre fluye por una arteria, cuáles son los casos excepcionales. Y después de terminar todo eso, continúo diciendo, bueno, ahora en la aurícula derecha pasa de tal forma al ventrículo derecho y de esa manera sale la sangre que está sobrecargada en dióxido de carbono por medio de la arteria pulmonar hacia los pulmones. Y empiezo hablando ahora de las arterias y cuáles son las características de esa arteria, cómo está compuesta, cómo se subdivide o cómo se ramifica esa arteria pulmonar, qué hace la finalización de esa arteria, o sea, la arteria pulmonar inicia ahí a nivel del ventrículo derecho de la bomba cardíaca y termina en tantas ramificaciones que termina a nivel alveolo capilar dentro del pulmón. Entonces, todo eso yo lo tengo que exponer. Y eso implica sentarse, leer y comprender lo que estoy leyendo. Entonces, por eso les digo, cuando ustedes eligen el tema, no es, elijo un tema y lo expongo de tal forma que, a ver, lo expongo porque lo elegí y quiero iniciar de esa manera el examen. Si le damos la oportunidad de que elijan el tema, es porque queremos que ese tema esté al 1000%, digo yo, ¿no? Porque de esa manera estoy dejando, no estoy dejando ningún espacio para que el docente, guiño, guiño, como siempre digo, un Dante Tips, no me pregunte ninguna característica o ninguna particularidad que yo me haya olvidado. Si yo voy a hablar del sistema cardiovascular y arranco hablando de la circulación mayor y menor y no expuse nada de cómo está compuesto el corazón, no expuse nada de las características del músculo cardíaco, no expuse nada de la formación de los tabiques y las divisiones de la bomba cardíaca, eso da lugar a que haya un montón de preguntas cuando ustedes finalicen la exposición de lo que ustedes estén hablando, que el docente pueda hacer. Ahora, si yo expongo de tal manera que hablo de todos los temas y voy haciendo un paseo, un recorrido, obviamente ese recorrido tiene que tener una lógica y tiene que tener un lineamiento conceptual específico, de esa manera hago un examen, expongo un examen que no da lugar a dudas. No sé si filosofé demasiado o fui bastante concreto en cómo preparar ese tema de exposición. Hola, profe, no, está perfecto. Es un poco lo que me parece necesitamos todos, esa guía de realmente, si presentás un tema, cómo presentarlo, en su complejidad, digamos. A ver, Débora, primero te respondo a la pregunta del chat. El esquema, ¿es necesario hacer un esquema? No, no es necesario. No es necesario. Aparte, vamos a una realidad. En la virtualidad existen, a ver, vamos a hablar a calzón quitado, ¿no? Vamos a hablar, digamos, de igual a igual. Así como ustedes están estudiando y se están iniciando en la carrera de enfermería, a la cual yo ya finalicé y estoy iniciando una nueva etapa, pero no dejo de ser estudiante, ¿está? O sea que yo sigo con las mismas características que tienen ustedes. Ustedes ahora están exponiendo, están presentándose a un examen de forma virtual en el inicio de la carrera y yo me estoy presentando en exámenes ya en la finalización o en la especialidad o en la apertura de una nueva carrera. Pero sigo siendo estudiante y sufro el mismo estrés que sufren ustedes y sufro las mismas consecuencias de no tener una buena conectividad igual que ustedes y de tener un millón de problemas igual que pasa con ustedes. Por eso comprendo tanto al estudiante cuando me dice, profe, no se imagina las cosas que pasé para estar en este examen. Créanme que lo imagino y lo vivo a la par de ustedes. Pero como les dije antes, hablemos a calzón quitado. Así como ustedes son estudiantes, yo también lo soy. Así como ustedes tienen un montón de beneficios y tienen un montón de facetas que yo admiro, también sé cuando un estudiante se está copiando. También me doy cuenta cuando un estudiante está leyendo. También me doy cuenta cuando un estudiante tiene a otro o un colega o quien sea detrás
soplándole las respuestas o buscando la respuesta en otro lado. También me doy cuenta por la forma en la que mira, la forma en la que habla. Nos damos cuenta, chicos. Entonces, a ver, no es que la virtualidad nos da la facilidad de copiarse, como leí ahí en varios comentarios de las redes sociales, en las cuales dicen, ¿quién me da la fiabilidad de que ese examen realmente se dio como corresponde? Créanme que el 80% de los casos en los cuales ustedes se están copiando, nosotros nos damos cuenta. Y establecemos diversas medidas, llamémosla medida de seguridad, medidas de corrección, medidas, no sé, como quieran, para que ese estudiante o esa persona que se está copiando no lo pueda hacer. Si logró copiarse y logró aprobar, lo felicito. Pero también así como lo felicito, me da lástima y me preocupo, porque el día de mañana esa persona, esos conocimientos no los comprendió. Entonces vuelvo a la pregunta, me pongo a filosofar y hablo. Qué manera de hablar al pedo este muchacho. Pero bueno, me pongo a hablar y hace tanto que no hablo con ustedes que tengo tantas cosas para hablar. Pero bueno, vuelvo Bueno, profe, lo voy a hacer hablar ahora. la No, pregunta de Débora, ¿no? De decir, hago un esquema, y la verdad que no, porque el esquema antes en la presencialidad funcionaba porque yo permitía que el estudiante dibujara un esquema que era para el estudiante, o sea, el estudiante hacía ese esquema para refrescar la memoria, para coordinar la forma de exposición, porque decía, ahora que hago el esquema recuerdo cómo era el recorrido, por ejemplo, de la circulación mayor. Bueno, hago el recorrido, claro, salía por acá. Eso era lo que permitía el esquema. Y es lo que permite el esquema, es comprender la teoría. Porque ustedes no están estudiando dibujo artístico, ni están estudiando artes visuales, están estudiando enfermería. Entonces lo que ustedes tienen que saber es el conocimiento o la base teórica científica. Y la práctica, después más adelante. Entonces a mí no me interesa si hacen una nefrona como corresponde o la hacen distinta, pero que a ustedes les sirva para comprender la teoría. Eso es lo que a mí me interesa. Entonces el esquema en ese momento, en la presencialidad, funcionaba para eso. El esquema durante las clases que tuvimos el año pasado y años anteriores, era esa la funcionalidad. Aclarar y servir como, digamos, un refresco a la memoria de ciertas particularidades de la temática que estemos hablando. Hoy en día el esquema en un examen virtual, primero, tendrían que tener una cámara con, no sé, yo estoy muy desactualizado con la tecnología, pero tendrían que tener una cámara de alta definición para poder ver yo en un examen de exposición virtual, poder ver lo que ustedes están dibujando. Imagínense lo difícil que es. A veces el estudiante está en penumbra, pobre, porque es el único espacio que tiene en el cual no tiene ruidos exteriores, y bueno, y expone en ese espacio porque es el único que puede hacerlo dentro de su hogar o del espacio donde lo está haciendo. Entonces yo tampoco le puedo exigir, a ver, quiero ver mejor ese esquema. Es imposible realmente. Entonces, ¿qué es lo que hace el esquema? Es refrescar la memoria. Y usted me dice, ¿y lo puedo utilizar en el examen? Y la verdad que no, porque naturalmente nosotros les pedimos a los estudiantes que las manos y la vista siempre esté fijada a la cámara para evitar haber malos entendidos, llamémoslo de esa manera. ¿Está? No sé si fui claro ahí en la respuesta. Veo que alguien escribió por ahí. Si alguien escribe y yo no lo leo, háganmelo recordar ahí a los chicos del centro de estudiantes o al mismo estudiante que haga la pregunta. A ver. Profe, le quiero hacer una pregunta con respecto, bueno, a lo que hablamos anteriormente. Sí. Si yo, por ejemplo, con el tema de relaciones, algo que se me acaba de ocurrir mientras usted hablaba, con el tema de relacionar los sistemas, si yo, por ejemplo, tomo el sistema endocrino, yo lo puedo relacionar con los sistemas, pero en este momento no me estaría surgiendo cómo relacionarlo con el sistema respiratorio puntualmente. Bien, O sea, buena pregunta. Buena no pregunta. logro, como que no me sale definirlo. ¿Cómo sería? Porque con los otros sistemas sí, por el tema de la secreción de hormonas, de todos los órganos, pero ¿y con el sistema respiratorio cómo sería? Espera que estoy leyendo justo la pregunta que hizo una compañera. Ahí te respondo, Sandra.
Bien. Ahora, con respecto a la pregunta del coloquio, ahora lo vamos a hablar al final, ¿sí? Al final del examen, de la exposición de hoy, vamos a hablar un poquito de coloquio, que no creo que hayan quedado muchos estudiantes para rendir coloquio, pero bueno, hay dudas con respecto a eso. Sandra, con respecto a la duda de cómo relacionar un tema con el otro, la particularidad que tiene el sistema endocrino es que al igual que el sistema nervioso, hace a la comunicación con todo el organismo. La diferencia entre el sistema eh, nervioso y el sistema endocrino es que uno es de funcionalidad rápida y el otro es de funcionalidad lenta, o sea que Exactamente. la producción se hace de una manera distinta. Una es por conducción y la otra es por liberación química o por una comunicación química. Si yo tengo que pensar en respiratorio, tengo que pensar desde la mirada patológica, ¿no? Cuando yo tengo un déficit respiratorio, vamos a hablarlo de esa manera porque ustedes patología hasta ahora no han visto, lo van a ver este año, pero tampoco quiero explayarme demasiado en eso. Pero o sea, tendría que pensar, si yo tengo un déficit en la calidad del ingreso de oxígeno, si tengo un déficit en la calidad de esas inspiraciones, esos ciclos respiratorios que incluyen a las inspiraciones y las expiraciones, y necesitara una ayuda química, una ayuda hormonal, ahí tendría que pensarlo desde la mirada del sistema endocrino. ¿Estamos? Sí. ¿Cómo lo puedo ver yo? Lo tengo que ver desde el lado patológico, entre comillas, porque se puede dar también por una cuestión natural del organismo que hace a la necesidad de incrementar la capacidad de oxígeno o la capacidad ventilatoria del cuerpo. Entonces, de esa manera, necesito algo que incremente o que disminuya esos ciclos ventilatorios. Te doy ese tip y búscalo para leerlo, cosa de que Sí, de esa ahora lo manera, voy a buscar porque me entró la duda, o sea, de cómo lo relaciono. Con los otros sistemas sí, tengo una idea de cómo a relacionarlo con ver, los otros con sistemas los por el demás tema de las sistemas, hormonas, de las secreciones, pero ahí con los, me surgió esa duda. con los demás sistemas, ¿cómo lo relaciono yo? Por los órganos, ¿cómo se llaman los órganos en los cuales actúa una hormona secretada por el sistema endocrino? Por los órganos Diana. Exactamente. Entonces yo ahí, por el órgano diana, en donde va a actuar esa hormona secretada por otra glándula o por otro espacio, de esa manera yo puedo relacionar un tema con el otro. Entonces yo puedo relacionar sistema endocrino con sistema urinario por el órgano diana en el cual actúa la hormona, o por la glándula en la cual se genera una hormona. Te tiro otro dato para que vos tengas en cuenta. Por ejemplo, el sistema endocrino, bueno, lo puedo relacionar, por ejemplo, con el sistema cardiovascular por la natriurética auricular. Sí. Sí. En este momento se me acaba de ocurrir ahora, estoy buscando la información que tengo. No recuerdo muy bien cuál era la función. Pero no, de la función de esa hormona se relacionaba más que nada con el sistema renal. Era, si no me equivoco, antagonista Pero a ver, hay algo de que la, vos, hay algo que vos no estás comprendiendo quizás ahí, Sandra, o hay una equivocación que también se genera en muchos estudiantes. a Cuando ver, nosotros hablamos de relación, no quiere decir que sí o sí la relación tiene que ser directa. También esa relación puede ser indirecta. ¿En qué sentido? Si una hormona específica hace su acción sobre el sistema urinario o sobre el sistema renal, colateralmente, esa acción, ¿a dónde va a terminar profundizando? como no estaría entendiendo la pregunta, como Vamos a colateral. reformularla de otra manera. Yo tengo una Sí, hormona. decime.
Esa Sí, hormona secretada en X espacio, no le demos nombre, vamos a pensar en cualquier hormona en el sistema endocrino y afecta, o sea, su relación directa, o sea, de forma directa, actúa a nivel renal. Hasta ahí sí, estamos. sí, Indirectamente, si yo condiciono al sistema renal para que libere agua o para que retenga sodio o para que haga otro tipo de retenciones o de secreciones, lo que yo necesite en el riñón, colateralmente o indirectamente, ¿dónde va a repercutir esa acción? Si hablamos de En, volúmenes, por ejemplo, en el medio interno. en el medio interno y principalmente en la bomba cardíaca. ¿Por qué? Porque va a haber o un aumento o una disminución del volumen sanguíneo, del volumen claro, de sangre que va a circular, porque va a bajar o va a disminuir la cantidad de líquido, de agua que esté circulando. Entonces, sí, la relación del sistema quizás no sea directamente, o sea, vos me decís, a ver, yo no puedo relacionar directamente endocrino con respiratorio. Quizás la relación, por eso te decía antes, me claro, cortaste, sea indirecta, o sea, indirecta, tal cual, ahora entiendo. indirectamente puede terminar haciendo una Afecta, acción a nivel respiratorio. Por eso te claro, sí, tiraba sí, esa ahora entendí, idea, ¿no? sí, O sí. sea, que no tiene Ah, que, no busques algo que sea directamente la relación. Ahora, el resto que está escuchando, ¿se dan cuenta la complejidad que genera hacer una relación entre un tema y otro? Y estos son meses y años de estudio, no lo pueden lograr de la noche a la mañana. Entonces, la relación que nosotros pedimos es una relación sencilla. A ver, si yo estoy hablando de cardíaco, hablo de cardiovascular, estoy hablando de volúmenes, y el docente, sea quien sea, les pregunta una relación con el sistema renal, ¿a dónde van a pensar ustedes automáticamente en esa relación? Van a pensar en la retención de sodio o la liberación de líquido, de agua. ¿Por qué? Porque estoy hablando de volumen. Y si hablo de volumen, hablo de cantidad. No sé si me doy a entender con la explicación. O sea, Sí, no profe, es algo, perfectamente, sí, sí. no es algo en lo cual ustedes lo pueden lograr de la noche a la mañana, ni es exceptuante el hecho de no saber relacionar una cosa con la otra y le genera estrés. El hecho es no estudiar los temas por separado, o sea, porque en realidad el organismo es un todo y funciona de tal forma que de la punta de los pies a la punta de la cabeza, todo está relacionado con todo. Pero esa relación, para que ustedes la logren comprender y la logren entender, lleva años de trabajo. Entonces no la podemos pedir en un año, más en un año de la virtualidad que nos costó muchísimo, arrancamos mucho más tarde, tuvimos un montón de complicaciones, esas relaciones tan complejas, es muy difícil pedirlas. ¿Las quieren estudiar? Ahí está el 10 que Dante jamás pone. claro, por ejemplo, lo que usted acaba de mencionar recién, bueno, una alteración a nivel renal con respecto a la absorción o reabsorción de sales. Eso me puede llegar a generar una alteración en la presión arterial, lo cual a su vez también me genera una alteración al nivel cardíaco y a su vez también al nivel respiratorio. Sería más o Ojo, menos ojo, más detallado, obviamente, pero más o menos. ojo con la terminología que utiliza, porque alteración, yo estoy hablando de un Anomalía sería. proceso, de un proceso patológico. Cuando yo hablo de alteración en el organismo, estoy hablando de un proceso patológico. Se me Ajá, altera, como se le alteran a ustedes las hormonas cuando se van a presentar un examen, si se altera algo, estoy hablando de un proceso patológico. Ahora, si yo hablo de producción, hablo de, no sé, aumentos, disminuciones, procesos. Estoy hablando de algo natural, estoy hablando de algo fisiológico. ¿Se entiende ahora? Por ejemplo, ¿recuerdan esos sistemas antagonistas que existen en el sistema nervioso? A ver si lo recuerdan. Que si uno hace una cosa, el otro hace otra. ¿Recuerdan simpático, cuáles son? parasimpático. El simpático y el parasimpático. Entonces, si uno hace una cosa, el otro va a hacer la acción contraria.
pero no es una alteración, es un proceso natural. Porque si yo hablo de alteración y digo la palabra alteración, estoy hablando de algo, de un proceso de enfermedad, de un proceso patológico. Se está alterando el ciclo natural del organismo. Ahora, si yo hablo de un proceso fisiológico, natural del organismo, entonces eso es natural, es algo normal, porque ustedes están exponiendo algo normal que sucede en el cuerpo humano. ¿Estamos de acuerdo? Y te tiro otro dato, Sandra. Pensá en el sistema renina-angiotensina-aldosterona y qué sucede, sistema renina-angiotensina-aldosterona, qué sucede con la angiotensina 1 y 2. Bueno, Bien, profe, eso, perdón que le interrumpa. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, yo lo puedo relacionar, por ejemplo, en renal, en cardíaco, en endocrino. Es realmente como dice, si lo estudias como todo junto, es muy difícil que no lo puedas relacionar, no sé. bien, Débora. Pero ahí para Sandra, ahora te respondo esa pregunta. Pero ahí para Sandra, vuelvo a repetir, sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿qué sucede con la angiotensina 1 y 2? Si recuerdan ese sistema, hay una parte que sucede dentro de un espacio específico y que yo necesito saber cómo se genera eso. Sí, sí. No El hace falta que sistema. me lo respondas, pero pensá, por eso te hablaba, Sí, 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 sé de lo que me está hablando, sí. las relaciones pueden ser directas o pueden ser indirectas. Yo necesito directamente que esto funcione con esto. Perfecto, la relación es directa. Yo necesito que esto funcione con aquello, pero antes va a pasar por otro espacio porque indirectamente necesito, por ejemplo, en este caso, que se conjugue una hormona. Y ahí te la dejo picando a ver cómo lo relacionarías. Yo creo que le vas a encontrar la vuelta. Con respecto a lo que decía Débora, el sistema renina-angiotensina, Dante Tips, es una pregunta que hago muy seguido en los exámenes finales. ¿Por qué motivo? Porque hay un esquema que lo vimos el año pasado y aquellos que tuvieron la facilidad de poder estar en la presencialidad, como es el caso de Vanessa, mi querida amiga, que tuvo la oportunidad de estar en la presencialidad y observar el esquema que nosotros hacemos del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es muy sencillo, que quizás es mucho palabrerío para entenderlo, pero si yo lo veo un par de veces a ese esquema, puedo comprenderlo de tal manera que puedo exponer cómo funciona ese sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es base de biología, porque eso entra en un montón de sistemas, entra un montón de particularidades que el día de mañana ustedes tienen que saber, porque es un sistema compensador. Entonces, de esa manera, cuando vean un proceso patológico, van a poder comprender cómo funciona de forma natural y cómo funciona ante una alteración el mismo sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, quizás Débora vos me decís, sí, pero es un contenido complejo de entender y lleva años. Lleva mucho tiempo entenderlo, pero hay un esquema muy sencillo que básicamente explica lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. No, Tenemos. profe, por el contrario, le comentaba eso de que a mí, al entender, bueno, el esquema que usted está diciendo, se me hizo muchísimo más fácil poder relacionarlo con el resto de todos los sistemas, o sea, pero puntualmente hablaba de eso, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque en realidad yo no le había dado mucha bolilla en su momento, y cuando me senté y me puse, es tal cual, o sea, si entendiste ese, va por un montón de lugares y es interesante, bueno, para el final me parece que es súper. Entonces había comprendido mal yo la pregunta. Pero entonces se entiende. Igualmente, Débora, es al revés lo que sucede. Normalmente es un tema que no se logra comprender y trae sus complicaciones, porque ahí la persona después cuando nosotros le preguntamos hace agua.
No, por suerte me puse a estudiarlo y al entenderlo, ya le digo, lo relacioné con casi todo. Bueno, es un tema que pregunta Dante en un examen final. Sí, muchísimo. ¿Qué otro tema pregunta Dante en los exámenes finales? Y pregunta mucho pares craneales. Y depende del día, ¿no? Pregunta, sí, pregunta esas cosas. Pregunta el espirograma. Y el espirograma en base no, pero sí pregunta volúmenes, cantidades. ¿Por qué preguntará Dante esas cosas? ¿Qué rompebola que Dante? Y lo que pasa es que pregunta esas cosas porque básicamente el enfermero es lo que va a ver el día de mañana. Si yo tengo un paciente en el cual me dicen por indicación que controle la diuresis en 24 horas, yo tengo que saber cómo comprender cómo funciona ese organismo naturalmente para poder entender si ese paciente está teniendo una alteración urinaria o no. ¿Cómo lo voy a saber? Conociendo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, conociendo la funcionalidad de la unidad funcional del riñón, que es la nefrona, y sus procesos de filtración, reabsorción, secreción y excreción, conociendo cómo es el funcionamiento renal en general, conociendo cómo son los estadios, conociendo las particularidades de la orina, cómo está compuesta, cuáles son sus volúmenes, los volúmenes de ingresos, de egresos, ¿sí? La cantidad de líquidos, ¿recuerdan? Cuando nosotros hablábamos de ese gráfico de torta y hablábamos y decíamos, bueno, el líquido extracelular, el líquido intracelular, ¿es necesario estudiarlo para un examen final? ¿Me va a preguntar Dante cuál es el líquido extracelular y el líquido intracelular? No, pero me va a pedir temas que van a requerir que yo haya comprendido esos temas de base, porque si no la pregunta no la voy a lograr entender. Y el problema no va a ser mío, el problema va a ser de ustedes, porque eso lo van a seguir llevando a años posteriores y cada vez se va a complejizar mucho más. Y dice, ¿para qué me pregunta ante los pares craneales si nosotros no le damos bola? Le damos muchísima bola a los pares craneales. Porque cuando ustedes vean alteraciones en el paciente, en un paciente traumatizado, en un paciente que llegó sano y salvo, entre comillas, y a las 2 horas se me complicó totalmente, me generó convulsiones, entró en un coma. Entonces, a ver, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué falló? Falló la observación de enfermería. ¿Por qué? Y porque no comprendió cuando estaba estudiando cómo funcionaban los pares craneales y no comprendió por qué el enfermero hace la observación o visual de la pupila con el reflejo, o lo llamado el reflejo pupilar a la luz, ¿está? Y ver, a ver, cómo se componen esas pupilas entre una y otra y esa comparación, y cuál es el nervio que está comprometido, y comprender a ver si hay algo más en ese paciente el cual yo estoy observando. Entonces, no es algo para mí, es algo para ustedes. Entonces, esas preguntas que hacen en las redes sociales, que me encanta a veces leerlas, y me llegan capturas y un montón de cosas, y me dicen, profe, están preguntando qué es lo que usted va a preguntar en la mesa de exámenes. Y yo voy a preguntar todo, porque todo el contenido es importante. Pero hay preguntas que no vamos a hacer. Yo no le voy a decir, a ver, ¿cómo está compuesta la orina? Sinceramente, yo no le voy a preguntar eso, pero sí le voy a preguntar cómo funciona la nefrona, ¿eh? ¿Cuál es la funcionalidad renal? ¿Qué es lo que hace el riñón? Porque a mí me interesa eso. Y si yo sé eso, estoy seguro que la composición de la orina me la voy a recontra saber. Vaya a trabajar nomás, no hay problema. Bueno, ha pasado 1 hora de este encuentro, que creo que hemos logrado muchísimo, pero bueno, me gustaría saber si existen más dudas. Y si no, ya paso a hablar del coloquio, que son 2 minutitos. Pero bueno, me gustaría escucharlos a ustedes. Bueno, visto y considerando que no hay más consultas, paso a comentarles la modalidad coloquio. Para aquellas personas... Profe, Sí, perdón, antes de que comience con el coloquio.
No me animaba a preguntarla, pero bueno, ante la duda prefiero preguntar. Mi duda era, o sea, yo quería preparar, de hecho como que me vine haciendo la cabeza de preparar signos vitales. O sea, hacer como un recorrido en signos vitales, que es una de las más importantes que tenemos en la enfermería, y hablar del sistema respiratorio, circulatorio, ir sumándole información. Bueno, quería saber si preparar algo así estaba bien en un final. La pregunta no es mala, Lucía. Ninguna pregunta es errónea ni boluda por así parezca. En realidad tu pregunta está bien fundamentada porque vos me decís, a mí me gustaría armar un examen distinto y exponer los signos vitales, que es algo que el enfermero hace de base en su trabajo, pero no es acorde a la cátedra. O sea, a pesar de que nosotros vemos los signos vitales, porque en realidad nosotros vemos la funcionalidad de todo, el trasfondo, digamos, de esos signos vitales, lo que yo voy a controlar. Pero ¿dónde veo signos vitales? Yo lo veo en tecnología y lo veo en trayecto procedimental, que son esas áreas en las cuales está orientada para el estudio de algo como los signos vitales. Biología, caso contrario, yo tengo que hablar del trasfondo de los signos vitales. Yo tengo que hablar de cómo funciona el corazón, cómo funcionan los pulmones, los alveolos, cómo funcionan los riñones, la nefrona, cómo funciona el hígado y el islote pancreático con el páncreas, cómo funciona una arteria, una vena, cómo funciona el cerebro, el encéfalo y las neuronas. O sea, en realidad yo tengo que hablar del trasfondo de esa temática y no de los signos vitales. Si yo arranco hablando de los signos vitales, en realidad estoy arrancando al revés, porque estoy arrancando con un tema que no es acorde a lo que la cátedra expone. Porque a pesar de que todo tiene relación con todo, porque en realidad es una carrera orientada a formar profesionales de enfermería, o sea, cada área, a pesar de que se da por separado, tiene una funcionalidad en común, que es preparar un profesional enfermero. Pero cada área tiene una particularidad de enseñanza específica. Y los signos vitales no entran dentro de la enseñanza de la cátedra de Biología 1 o de Biología, sino que entra en trayecto y en tecnología. Entonces, eso dejémoselo a esas áreas. Y en este caso, en tu examen final, concéntrate en el trasfondo de los signos vitales, que es por qué controlo yo esos signos vitales. ¿Qué es lo que estoy controlando en el signo vital? Cuando yo Claro. hago... Cuando yo Perdón, hago control a eso me refería, profe, o sea, ir al trasfondo de cada uno, de cada signo vital. No me voy a poner a hablar de signos vitales en el examen de biología porque no tiene, o sea, eso lo preparo para, como decía usted, lo preparo para tecnología, trayecto. Yo me referí a ir al trasfondo de cada uno de los signos vitales y poder ir fusionando o entrelazando cada uno de los sistemas y cómo se van relacionando a través de los signos vitales, pero no era mi objetivo hablar de signos vitales, o sea, hablar... Perfecto, no, por supuesto. A ver, a pesar de que comprendí la pregunta, quería dejar en claro eso, porque, o sea, no es algo que corresponda a biología. Mi recomendación, Lucía, es no, porque es muy difícil hacerlo. Vuelvo a lo que hablábamos al comienzo. No es que mide para abajo, no es que yo esté midiendo la vara hacia abajo. Siempre digo lo mismo, hay que medir para arriba. Pero tampoco vamos a complejizar algo que no se debería complejizar. Para yo poder comprender el signo vital, o sea, lo que yo estoy controlando, lo que ustedes hacen en tecnología y en trayecto en realidad es la técnica. A pesar de que tiene contenido teórico, lo que ustedes están haciendo es aprender la técnica y perfeccionan la técnica cuando empiezan a ver procesos patológicos durante el cursado del resto de la carrera. Ahí perfeccionan el oído, ahí perfeccionan el tacto, ahí perfeccionan
la vista. ¿Por qué? Porque empiezan a comprender y empiezan a comparar entre lo natural o lo normal con lo alterado o lo patológico. Tratar de exponer un examen de biología con una idea orientada en los signos vitales, en las cuales yo digo, bueno, voy a hablar de pulso, entonces yo pienso en el pulso, obviamente no voy a exponer el pulso, pero voy a pensar en ese signo vital. Perfecto. ¿Cómo está? ¿Por qué se genera ese control? ¿Por qué yo hago el control de pulso? ¿Qué es lo que estoy controlando mediante el tacto? Es muy difícil realmente sentarse y armarlo de esa manera. Vuelvo a repetir, si tu interés es hacerlo de esa forma, bienvenido sea, porque sería algo novedoso, sería algo lindo ver un examen que sea distinto al resto. ¿Recomendado? Y la verdad que no, yo no lo recomendaría por la complejidad que generaría establecer esta relación entre uno y otro, porque es como te digo, lo que ustedes están aprendiendo en tecnología y en trayecto es la técnica. El perfeccionamiento de esa técnica la van a ver recién durante el resto del cursado. E incluso muchos de ustedes se van a recibir de enfermeros o enfermeras y hay muchas cosas de los signos vitales que aún les va a costar comprender. No sé si respondí, pero es la idea que yo te daría. Perfecto, profe. Sí, 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 lo entendí. Muchas gracias. Bueno, visto y considerando que no hay más preguntas, no sé si los chicos del centro tienen algo más que, que acotar o que subir, no sé si se me pasó algo por alto. No, no, no. Espero que, bueno, que a todos y a todas les haya servido este espacio. Nuevamente agradecerte por tu tiempo. En el chat yo les dejé el correo electrónico donde pueden hacer consultas a la cátedra, los números de teléfono de nuestros compañeros y bueno, ya saben que estamos a disposición. Así que bueno, espero que haya servido y muchas gracias, Dante. Ahí estaba leyendo el chat, se me pasó ahí el del coloquio, que había arrancado y ya yo ya lo tenía como que lo había expuesto. Sí, el temario del coloquio está puesto justamente como guía de base. ¿Quiere decir que me tengo que tomar el atrevimiento de leer todo ese contenido? Es una pregunta difícil, ¿no? Porque si me la hacen, sí, a mí me encantaría que lo hicieran. ¿Es Dante una persona que esté a favor del coloquio en el área de biología? Acá voy a tener una bomba terrible, pero no. Y lo digo con justa causa y lo podemos discutir y como diríamos en la jerga de la calle, me paro de mano y la peleo a mi forma de pensar, porque considero que biología es tan importante que merece un examen final evaluativo. La modalidad coloquio, a pesar de no estar de acuerdo como docente, tengo que acotarme a lo que la cátedra me pide. Y sí, es ver ese listado que expusimos en la plataforma, elegir un tema de ese listado y exponerlo al 100% y con Dante al 1000%. Porque, ¿qué quiere decir esto? Así como yo hablaba al comienzo de la clase y de este encuentro y les decía, si yo voy a exponer un tema y le dimos la oportunidad de elegir ese tema tiene que estar completo. Completo. ¿Qué quiere decir completo? Que tengo que comprender, haber leído, estudiado y comprendido todo el contenido de ese tema que yo elegí. Los temas que están escritos allí, están expuestos, son los temas base de la biología que ustedes tienen que saber como futuras enfermeras y enfermeros. Por eso les digo que iba a ser una bomba, pero bueno, es una cuestión que siempre discuto y me puedo sentar con los chicos del centro de estudiantes y con las diversas agrupaciones de la facultad y lo podemos discutir, porque valoro tanto biología y la considero tan importante que considero que la modalidad coloquia, a pesar de que es un premio, muchas veces, y créanme que ahora van a decir, y yo sé que se graba esto, pero no importa, yo sé que van a decir, este es un forro, un sorete, pero me van a dar la razón,
a pesar de que pasen años, cuando se reciban y me vengan a saludar o a escupir, todo depende, ¿no? Pero cuando se reciban van a decir, Dante tenía razón. ¿Por qué? Porque la modalidad coloquio, muchas veces, a pesar de que muchas veces no, muchas veces por la experiencia que he tenido durante los años, la modalidad coloquio, yo digo que achancha al estudiante. ¿Por qué? Porque lo que hace es, durante todo el año me forcé, me premiaron con el coloquio. Perfecto, llegué al coloquio. Veo un tema, no sé, elegí cardíaco, listo, doy cardíaco, aprobé cardíaco. Todo el resto de los temas, créanme que si yo no los leí y no me senté y durante el año no agarré y repasé y me volví a sentar a estudiar biología durante segundo año y me volví a sentar a estudiar biología durante tercer año, me voy a recontra olvidar de un montón de cosas. Porque hay una realidad, el enfermero, el verdadero profesional de enfermería, no lo hace una nota de un examen, no lo hace un coloquio, lo hace el humano, lo hace el ser humano. Ser profesional es ser humano, primeramente, y después viene todo lo demás. Profe, ¿Ah? Sí, sí, yo era la que le hacía la pregunta del y coloquio. hago. Bien. No, yo le consultaba porque decían como que los profesores iban a elegir el tema que nosotros tenemos que presentar en el comunicado que habían puesto en la lista. Por eso consultaba. Claro, porque ahí hubo una equivocación con respecto a comprensión del texto que se puso. ¿Qué quiere decir que nosotros los docentes le damos a elegir? Le damos esa lista para que ustedes elijan. No pueden elegir otro tema que no esté dentro de la lista. Eso quiere decir que el plantel docente les da la elección del tema. Ah, no, yo pensé que el docente me decía, bueno, decime de la lista el número 10, porque yo me estudié todo, primero hice un repaso general de todo completo, y después me hice todo un resumen completo de cada pregunta específica, o cada tema específico. Estudiaste como Dante le gustaría que estudiaras. O sea que quédate tranquila que en el momento de que vos elijas el tema, Dante no te va a preguntar otra cosa. Pero el resto de los temas lo va a tener comprendido. ¿Está? Pero de esa lista que ustedes tienen que elegir uno. Pero solamente bueno. pueden ser dentro de esa lista. No pueden elegir otra cosa que no esté en el listado de coloquio. ¿Estamos? Sí, estamos. Tranqui. La modalidad coloquio es hermosa porque es una conversación con el estudiante y yo me siento y escucho al estudiante cómo expone. Y es muy lindo porque ahí uno ve el reflejo de esas notas de exámenes parciales. Ahí se ve si el estudiante realmente hizo uso de esas buenas notas en esa exposición. Bueno, ¿Estamos? Profe, esperemos que me se vaya está bien. contradiciendo, profe. Es que tampoco puedo ser tan malo. ¿Estamos? Es Claro, como, a ver, ya Romy, me bajó el ánimo, porque usted dijo que estaba tan mal el tema de coloquio, porque yo también voy a coloquio y al igual que mi compañera, yo, o sea, no es en base a la lista de coloquio, yo estudio todo en general. Trato de profundizar más en las preguntas, pero estudio todo en lo general. Pero como usted dijo que no le gustaba esta modalidad, digo yo, bueno, me llega a tocar con el profe Dante, me no, porque, muere. a ver, Sandra, hay una realidad. Yo siempre soy muy franco en lo que digo, ¿no? Y Romy se ríe porque sabe, ¿no? que soy así, pero eh, yo soy muy directo en lo que pienso. Yo, sinceramente, y lo digo con causa, y lo he discutido con mis colegas, y lo sigo discutiendo al día de hoy, que yo no estoy de acuerdo con el coloquio. Y se los digo, chicos, a ver, no es algo que me cueste decirlo, no estoy de acuerdo. Ahora, que yo esté de acuerdo, no. ¿Cambia en algo? No, porque yo voy a tomarle el coloquio a quien me toque tomarle el coloquio como corresponde, a pesar de que yo no esté de acuerdo, porque es algo elegido democráticamente, es algo que se eligió entre el conjunto de docentes y se eligió con el resto de los estudiantes, hubo todo un consenso general. Pero esto es como la política de la Argentina. A ver, chicos, yo puedo estar de acuerdo no con quien esté ahora en el gobierno, pero está gobernando. Y me tengo que callar porque está gobernando. Listo, se terminó el problema. A ver, no se discute porque se eligió democráticamente. Lo mismo sucede acá. A ver, yo puedo estar de acuerdo o no con el coloquio. Yo les expuse lo que yo siento. Y cada vez que me preguntan esto, Vanessa, o quizás el resto de los estudiantes, o Romy, o Angie, que ya me conocen de hace años, saben que cada vez que me preguntan con el coloquio, mi respuesta es siempre la misma. No estoy de acuerdo. Pero a pesar de eso, yo tomo el examen como se debe tomar. No es que, ay, me tocó Dante y
era coloquio y me preguntó los 20 temas que estaban para tomar. No, a ver, elegiste un tema, yo te voy a preguntar sobre ese tema. Listo, se terminó el coloquio, es ahí. Profe, le hago una consulta, pues ya me tengo que ir a trabajar. Vaya nomás. ¿Se puede relacionar varias preguntas del coloquio para dar un tema más complejo? Porque no Como sé, vos, lo lindo del coloquio, sí. y no que suene sarcástico, porque Sandra dice después se contradice, no. Lo lindo del coloquio es que ustedes hacen el examen. O sea, ustedes son los que me van a exponer o van a exponer al resto del plantel docente que todo el contenido que ustedes se sacaron 8, 9 o 10 en los exámenes parciales, lo aprendieron. Entonces, vos me decías, Agostina, yo quiero exponer, no sé, quiero hablar sobre renal, listo, hablo de renal, pero también quiero hablar algo de cardíaco, porque yo sé cómo relacionarlo con cardíaco, pero también me gustaría hablarlo con endocrino, y lo hablo, porque el examen es suyo. Ah, perfecto, no me queda la duda, porque digo, bueno, me gustaría hablar de varios temas específicos de las No, pero preguntas, sería ¿no? genial, sería hermoso. A ver, eso sería una exposición de un examen coloquio. ¿Estamos? Bueno, le agradezco, me voy a trabajar. Muchas Vaya gracias. nomás. Chao. Bueno, me puse a filosofar y ahí expuse algo personal, pero bueno, es parte de la democracia de la facultad que me encanta, esto de discutir y de dar base de por qué yo pienso de una forma y de otra. Y esto es lo lindo de la facultad y lo que se disfruta de la universidad. Y siempre digo lo mismo y lo repito todos los años, chicos y chicas, disfruten este espacio de estudio, porque una vez que arrancan la enfermería como profesión, muchos van a decir qué hermosa profesión y muchos otros van a decir por qué carajo elegí la enfermería. Y ya se les pasó esto del estudio y ya perdieron esa etapa. Entonces disfruten la hora, disfruten esto de escuchar a un docente que se pone a hablar huevada, como también se pone a darles explicaciones que les sirvan. Yo sé que muchos de ustedes están nerviosos y que están estresados y que hacen un millón de esfuerzos. Eso se valora. Pero recuerden algo, la carrera la eligieron ustedes y esta carrera implica la vida o la muerte de las personas, por eso es tanta la responsabilidad que tienen y es tanta la responsabilidad que yo digo que tienen que estudiar todo. Y sé que eso es una frase vieja y una frase que siempre se repite, pero es la realidad y eso no se puede cambiar. Espero que les haya servido el encuentro. Me encantaría encontrarnos todo el tiempo, pero lamentablemente también tenemos vida los docentes porque no somos marcianos, o eso pensamos. Y tenemos una vida social, y a veces necesitamos nuestros espacios y me encantaría estar las 24 horas del día contestando mensajes, mail y consultas que me hacen, pero bueno, no puedo con todo. Por eso agradezco al Centro de Estudiantes que haya formado este espacio virtual para poder volvernos a encontrar y poder orientarlos un poquito más, darle un empujoncito. Yo sé que no los ayudé al 100%, pero les di un empujón para que se presenten a las mesas de exámenes y que cada vez sean más aquellos a los que les estreche la mano o en este caso les dé un golpe de codo, que es lo único que se puede hacer en el momento de entregarles el examen. El examen, perdón, el diploma. Una última pregunta le quiero hacer. Sí, Sandra. Porque, bueno, en el comunicado que pusieron en el transparente dice que el tema del examen puede ser de a dos o individual, que es elección de cada uno. Sí. Bueno, en mi caso, como yo me pongo muy nerviosa, quisiera hacerlo sola. Entonces, ¿cómo tengo que hacer para que en el momento de que me manden el horario y todo, o sea, sea solamente individual? ¿Tengo que mandar algún mail, Cuando algo como para... cuando ustedes se presentan, que llenan los formularios, que eso los chicos del ALDE siempre están predispuestos a responderles, cuando ustedes llenan los formularios y demás, se da un presente previo a la mesa. O sea, si la mesa es a las 9 de la mañana, 8:45 horas están ingresando para darse el presente, en donde se les da el horario en el cual tienen que ingresar a la plataforma virtual para poder presentarse a rendir. En ese momento es allí donde se aclaran las dudas, quién va a ser primero, quién va a ser último, quién se va a presentar en conjunto, quién se va a presentar solo, quiénes son los docentes que le van a tomar en esa mesa. ¿Estamos? O sea que hay un momento previo a ese examen virtual y ahí se puede exponer cualquier duda que se presente. O sea, ¿va a haber un encuentro virtual antes de ese examen? 5 minutitos antes se da el presente
entre 5 y 10 minutos antes de la mesa, se da el presente, y es ahí donde se aclaran las dudas de esa mesa en particular. Ah, perfecto. Bueno, antes no te robamos más tiempo. No, ahí Muchísimas le gracias nuevamente. respondo a Vanessa. ¿Hay más preguntas? Sí, ahí le respondo a Vanessa con respecto a mi vida social. Sí, Vane, yo sé que tengo mucha vida social, pero me encuentro de vacaciones, Vane, así que pronto nos estaremos viendo. Y te felicito por estar en el vacunatorio, y aquellos estudiantes que están en el plan Detectar también, y los voluntarios de la Secretaría de Extensión Universitaria, también los felicito, porque hay que estar en estos momentos laburando como lo están haciendo muchos de ustedes. Así que es un abrazo y una felicitación general para todos y todas. Bueno, muchas gracias. Gracias, profe. No, era una broma lo que puse en el chat. Sí, ya sé, Vane. Y y la verdad que son muy bien recibidas las palabras del reconocimiento por lo que estamos haciendo, que obviamente lo hacemos de corazón, casi todos los chicos que estamos participando de los voluntariados. Y bueno, y nos vemos en el final, y tenga un poco de piedad, es lo único que le pido. Estás pidiendo mucho, Vane, pero bueno, sí, voy a tener un poquito. Romy, no hagas cara porque se ve todo, se ve todo. Yo muy piadoso soy en algunas cosas. Bueno, los dejo y las dejo. Espero verlos y verlas pronto. Éxitos y bueno, dudas que tengan, nos volveremos a encontrar en algún momento. Gracias. Bueno, para los chicos que quedaron igual, bueno, les repito, en el chat les dejamos los números de teléfono de Nahuel y de Rocío, el mail de la cátedra, y bueno, cualquier cosa nos escriben. Espero les haya servido. Chau, Sí. a todos. Chao. También hay un grupito de estudio de bases para los que se van a sumar después, a las 6.